Somos la gente más feliz de la tierra, dijo un fundador de un ministerio, ¿verdad? Que los hombres de negocios del Evangelio completo, ese era el símbolo. Somos la gente más feliz de la tierra y todos sabemos que así es, ¿verdad? Bueno, esta mañana vamos a platicar de un tema que no se habla mucho. Son aquellos temas teológicos que no se enfatizan mucho porque tienen un perfil de Dios que a veces es muy fuerte. Pero es importante conocerlo. Le voy a decir, hay varias razones. Como cristianos, como hijos de Dios, esto nos ayuda a comprender mejor y apreciar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero también nos ayuda a comprender por qué la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea que es una demanda de santidad. Por otra parte también es un llamado a nuestro corazón bajo el envío de ir y predicar el Evangelio, de ir y compartirle al que no conoce al Señor, porque sabemos que la Biblia termina con juicio, antes de que venga el nuevo reino y todo, y es una forma también de llamarnos a que nos responsabilicemos de ir y dar la palabra de Dios a aquellos que sabemos que aún no la conocen. Por otra parte, también sirve para poder entender cómo el carácter de Dios tiene facetas que tenemos que aprender también. El tema se llama ¿qué lleva a Dios al límite de su misericordia? O sea, es muy popular pensar, no, mire, Dios es bueno, al final hasta el diablo va a perdonar, dice por ahí una corriente, imagínese. Dice, no, ¿cómo puede usted pensar en un Dios de juicio si Él es amor? Y es cierto, pero es importante entender que ese amor tiene límites, porque a veces creemos que no, y es de lo que vamos a platicar esta mañana, y lo vamos a enfocar en 3 sentidos. La primera parte, vamos a hablar del carácter de Dios, donde entremezcla su amor, su misericordia, su paciencia, su piedad, con su ira. La segunda parte vamos a ver un pasaje donde llevaron al extremo a Dios, pero es importante también entender por qué era lo que había pasado y por cuánto tiempo. Y la tercera parte es qué pasa cuando se derrama la ira de Dios, pero también vemos al final, en la última parte, que hay alguien que levanta su corazón y entiende el justo juicio de Dios y sabe que puede volver hacia la misericordia. Amén, ese es el ciclo de lo que vamos a estudiar. Hay muchos eventos en la palabra de Dios donde Dios trata de una forma fuerte con la gente. Y déjeme decirle, estamos llegando en el tiempo a situaciones de criminalidad, de maldad, de muchas cosas en la tierra sin precedentes. Alguien me decía en una oportunidad, mire, es que siempre ha habido mal, y es cierto, pero estamos en un tiempo de desborde. Yo creo que cualquiera lo entiende, a donde usted vaya, las noticias que usted vea, y todo esto lógicamente se asemeja a épocas en que el propio pueblo de Israel llegó a desbordar muchas veces esa situación. Y por eso es un mensaje para un tiempo, es un mensaje profético llamando a que el hombre se ponga en cuentas con Dios. Amén. Bueno, en el Salmo 145:8 dice la palabra: clemente y misericordioso es Jehová. Y voy a obviar en lo que está en medio, ya voy a regresar. Y termina el versículo y dice: grande en misericordia. En muchas porciones, estos se llaman pasajes paralelos de ideas. O sea, muchas porciones en la Escritura dicen exactamente lo mismo y a veces por traducciones cambia algún tipo de palabra. Pero está hablando de un Dios clemente, de un Dios misericordioso, de un Dios, todavía le añade, grande en misericordia. Pero en el medio del versículo, nunca, y eso es algo que lo vamos a encontrar en los otros versículos que vamos a ver, omite la expresión lento o tardo para la ira. Ahora, la palabra lento o tardo no significa que no va a llegar la ira. Creo que me entiende cuál es el punto, el llamado de atención en este pensamiento.
lento o tardo para la ira. Y lo interesante es cómo lo entremezcla, y vamos a ver en toda la estructura de los otros versículos, lo entremezcla con los mismos principios de clemente, misericordioso, etcétera, e incluso vamos a ver algunos otros versículos que va añadiendo algunos elementos adicionales. En Éxodo 34:6, Dios se presenta directamente con Moisés en el monte y se muestra a él, o sea, Moisés ve pasar a Dios y hay una declaración. Y esto es interesante porque es una proclamación directamente de Dios acerca de sí mismo. Dice: pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y vuelve a poner la expresión, oiga, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra clemencia es tratar a alguien condoliéndose de su condición. La palabra misericordia es simplemente tratar o darle a alguien algo aunque no lo merezca. Y así vamos viendo. La palabra piadoso es atender o condolerse del dolor de alguien. Todas las expresiones tienen una similitud en el pensamiento de un Dios que se conduele, un Dios que ama, un Dios que da sin que lo merezcamos. Ese es el clemente, misericordioso, piadoso, etcétera. Pero en todo, si usted se da cuenta, va a introducir esa frasecita: tardo para la ira. O sea, no es que no haya ira, es que es tardo. Luego dice en Joel 2:13. Estos son versículos de diferentes épocas dentro de la historia de Israel, dentro de lo que son los profetas. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recordemos que la forma de expresión de dolor, de quebrantamiento, de arrepentimiento, era rasgarse el vestido. Era una forma de exteriorizar que me dolía algo. Usted lo ve muchas veces en la Escritura. Sin embargo, aquí el profeta llama a rasgar nuestro corazón, no nuestro vestido. O sea, está hablando de un quebrantamiento interno, no solamente externo, porque, por ejemplo, los fariseos eran expertos en mostrar este tipo de situaciones. Cuando oyeron decir a Jesús que no les negó que era hijo de Dios, rasgaron sus vestidos. Ahora, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Aquí hay otra palabrita que es muy importante, y es la palabra conversión. No puede haber conversión, que significa voltear a 130 grados de regreso. No puede haber conversión si no hay rasgamiento de corazón. ¿Y cuál es la motivación de esto? Porque, note el conector gramatical, porque misericordioso es, hablando del Señor, y clemente. Y vuelve a aparecer la frase: tardo para la ira y grande en misericordia. Y ahora va a añadir otro elemento más, y que se duele del castigo. Nótese, ya estamos estructurando cómo en medio de clemente, piadoso, misericordioso, grande para la ira, grande para misericordia, también existe el factor ira, aunque le añade el término tarde o término lento. En Nahum 1:3, nuevamente vemos la expresión, solo que ahora empieza con esto: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y aquí nos da una explicación el profeta acerca de por qué hay una ira de Dios. Dice en la parte final: no tendrá por inocente al culpable. O sea, fíjense todas las ideas que vamos sacando de estos versículos. Hay un paralelo de varias de las situaciones y va añadiendo elementos. Dentro de ellos vemos que el llamado a rasgar nuestro corazón y el llamado a convertirnos
es para aprovechar esa misericordia, esa piedad, ese amor, esa gracia, ese llamado de Dios. Pero vemos también la advertencia que no va a tener por inocente al culpable, y aunque sea tarde, va a derramar su ira. Ya me entendió todo el paquete completo. Ahora, estos puntos o estos conceptos los vamos a utilizar a lo largo de dos pasajes que vamos a leer. El primero, vamos a empezar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, pero quiero contarle antes el contexto. Después que murió el rey David, y estamos hablando 1000 y pico años antes de este momento, se levantó Salomón, el hombre más sabio, usted ya conoce la historia, pero que lamentablemente fue infiel a Dios al final de su reinado y provocó la ira de Dios. ¿Qué sucedió? Que esto vino a traer como consecuencia una partición del reino de Israel que se había fortalecido mucho en este tiempo. Y es cuando nace el reino del sur y el reino del norte, uno con capital Jerusalén y el otro Samaria. Y todo lo que viene de la historia de Israel hasta este momento que vamos a leer, porque ese es el último rey, lo que vemos es reyes en el norte y reyes en el sur. E imagínense que de 39 reyes, solo hubieron 6 que fueron temerosos de Jehová. Imagínense. O sea que tuvimos 33 reyes que cada vez dice, e hicieron lo malo delante de Jehová. Y muchas veces dice, peor, que hay algunos que son referencia. Acab, Jeroboam, esos fueron como referencias. Dice peor o igual. Igualmente, los que fueron buenos, pone como punto de referencia a David. Dice, amaron al Señor o guardaron su palabra, así como David, mi siervo. O sea que ese fue el punto de referencia y comparación de Dios. Ahora, pasan miles de años, literalmente, reyes de reyes, y ambos reinos vienen en muchas situaciones a corromperse. Recuérdense que lo más importante para Dios era que no se mezclaran con los pueblos paganos, mucho menos que adoptaran su religión y que no crearan idolatría. Esos eran los 3 grandes bastiones para ver fidelidad con Dios. Y es lo primero que hicieron siempre, irse detrás de dioses ajenos, mezclarse con otras razas, o sea, todo lo que Dios decía lo hacían al revés, y se volvían adoradores de Astaret, adoradores de todos los dioses de la región, que iban incluso adoptando. Hay reyes que cuando le ganaban la guerra a alguien, o alguien les ganaba, iban y agarraban a los dioses de ese pueblo, que decían, como los ayudaba a Dios, ahora que me ayude a mí. Y vemos cada cosa a través de historia, se levantaba un rey, moría uno, se levantaba otro, y como le digo, en medio de una gama de 39, solo 6 fueron temerosos de Jehová. Ahora, todo esto viene paralelo históricamente, todos estos reinados, con los profetas. Los profetas se dividen en 3, los profetas precautividad, que son los que llegan hasta este momento que vamos a ver, que son los que usa Dios para llamar al pueblo a que se vuelva a Él, precisamente. O sea, por eso vamos a leer una expresión ahí, que dice que enviaba constantemente quien los llamara, pero no le hacían caso. Y eso, déjeme decirle, esa es la expresión más grande de la misericordia de Dios. Claro, con la cruz. Pero si no hay un llamado, el hombre no entiende. Ahora, ¿qué sucedió a lo largo de este tiempo? Dios envía y envía y envía, y llega un momento en que viene la ira del Señor, porque no es la primera vez la que vamos a ver, y destruye uno de los 2 reinos, el de Samaria, y se los lleva cautivos el rey de Asiria, y se pierde en el tiempo. Pero queda el otro reinado. El otro reinado todavía sobrevive un par de cientos de años, pero no cambia su comportamiento, no aprende. Incluso Dios, a través de los profetas, le dice que aprenda de lo que le pasó al otro, y no hacen caso. Y eso va llevando y llevando y llevando, y lo único que atrasa, por eso habla de que es tardo para la ira, es que cada rey que se levantaba y era fiel,
lo que hacía era retrasar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces les decía a estos siervos, por amor a tu corazón, a lo que estás haciendo, no verás mal en tu tiempo. O sea, ya estaba destinado que iba a haber juicio, pero ellos lograban salvaguardar en ese tiempo al pueblo por su propia fidelidad. Fíjense cómo trata el tratamiento de Dios. Es un tratamiento de misericordia, de amor, pero que no por ello va a dejar de ser justo. Ese es el punto que tenemos que comprender también con esto. Y ahora sí ya estoy listo para entrar en el pasaje que vamos a estudiar. Ya tenemos el contexto, ya tenemos un pequeño análisis exegético de la personalidad de Dios, ya tenemos el contexto histórico, ya nos podemos situar hasta dónde estamos. Viene y se levanta un rey bueno, y reina muchos años, pero su hijo no, y reina muy poquito, y después queda el hermano. Viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, por primera vez, pero no destruye Jerusalén, solo cambia al rey y se lleva un grupo de cautivos. O sea, esto fue la pura mano de la misericordia de Dios, que no destruyeran en ese momento. Y aquel rey que queda se llamaba Sedequías, es del que vamos a platicar, y es el último rey, porque ya después viene otro periodo más adelante en la escritura, que ya es la preparación para el Nuevo Testamento. Pero aquel rey no aprecia la misericordia de Dios a través del propio Nabucodonosor. Todos esos son elementos a considerar acá. Dice el capítulo 36, verso 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y oiga, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Jeremías es el profeta que empata en este momento. Ezequiel había sido llevado con los primeros cautivos, es el otro profeta mayor. Isaías había terminado un poco antes, pero Jeremías tuvo un ministerio de 65 años llamando al arrepentimiento. Y no le hicieron caso. Es el profeta de cierre antes de la cautividad, porque después vienen los profetas de la cautividad, que son Daniel y otros, y después vienen los post-cautividad, que es con lo que cierra el Antiguo Testamento. Ahora, no se humilló delante de Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y aquí hay una expresión muy importante. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vamos viendo las características. Ahora, esto conllevó que lógicamente los que gobernaban con él se contaminaron también. Lógicamente, porque es importante quién sea la cabeza. Y dice en el verso 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Mira, hermano, lo querramos o no, un pueblo es el reflejo de los propios gobernantes también, nos guste o no. Y dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Eso significaba idolatría, adoración de dioses paganos, que no era otra cosa que la palabra explica que era adoración de demonios. Y contaminando la casa de Jehová, el cual había santificado en Israel. Ahora, me quiero detener aquí un momentito y vamos a hacer un recuento. Primero, hizo lo malo ante Jehová. Esto significa una vida que no respeta los mandamientos y que no le interesa para nada agradar a Dios. Luego dice que no se humilló a través del llamado de Jeremías, que era palabra de Dios. Esto significa que voluntariamente desecha y no quiere saber nada de la palabra de Dios. Vaya viendo los contaminantes. Se rebeló contra Nabucodonosor, a pesar que le había jurado fidelidad. Cuando Nabucodonosor lo puso, fue una cosa de Dios, y lo puso para salvaguardar un poco de tiempo al pueblo, a ver si darle tiempo, si se arrepentían.
pero se rebeló contra la misma misericordia de Dios. Esto trata de la persona que está viendo la gracia de Dios en su vida, y perdónenme lo que voy a decir, pero la está pisoteando. Amén. Dios está dándole, lo está bendiciendo, está pasando encima. Luego dice, endureció su cerviz. La cerviz es la parte de atrás del cuello del hombre, y es muy significativa en la palabra por una razón. Endurecer la cerviz es que no se humilla. O sea, ¿cómo se humilla la persona bajando su cerviz? O sea, endurecer la cerviz no es otra cosa más que obstinación, es lo que va a seguir acá. O sea, una forma de, a mí nadie me va a humillar, a mí nadie me va a quitar de aquí. Ese es el tipo de actitud. Y por eso la siguiente es, obstinó su corazón. La palabra obstinar significa endurecerse más en algún tipo de necedad. O sea, era necio, pero ya estaba obstinado, de ahí no lo sacaban, no lo iban a mover de ahí. Luego dice, no se volvió a Dios. Esa es la conclusión de todo esto, simplemente. No se volvió a Dios, no le interesaba a Dios. Y viene la reacción del pueblo, vimos, y dice, aumentaron la iniquidad. La iniquidad en la palabra de Dios tiene varias connotaciones, no solo es una iniquidad hacia los demás y hacia las situaciones, sino es iniquidad para con Dios. El solo hecho, recuérdese que la base, el cimiento, todo esto que son los 10 mandamientos, tiene 5 de orden vertical a Dios y 5 horizontales hacia el prójimo. La iniquidad es cuando se pisotea todos los mandamientos de una vez. A eso se refiere esto. Dice, siguieron las abominaciones de las naciones paganas. O sea que además de todo eso, sí había un punto de religiosidad. Eso lo puede ver cuando lo devela Isaías en el capítulo 1, porque en ningún momento dice que dejaron de ser religiosos. Y es que el religioso puede ser obstinado, puede tener endurecida la cerviz y sigue siendo religioso. Y estos se volvieron religiosos, pero con las religiones paganas. Y dice, lógicamente, todo esto que trae contaminación a la casa del Señor. O sea, ¿qué hicieron en la casa del Señor? Levantaron imágenes. Fueron a meter imágenes de los dioses paganos en la casa de Jehová, echaron a los levitas del sacerdocio, suspendieron todo el sistema de sacrificios que había mandado Dios. O sea, en otras palabras, estaban haciendo todo lo que podían para ofender a Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Todo esto estaban listos para que Dios los tratara como a Sodoma y Gomorra. Nótese, ahí está la diferencia. Con Sodoma y Gomorra hubo todavía un rayo de luz. Cuando Dios manda a sus siervos a sacar a Lot, y hay una invitación, y a los que tú les digas. O sea que había una puerta de misericordia, pero Dios ya había definido destruir eso. Aquí todavía hay algo más. Quiero que lo note en el versículo 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. Hermano, esa palabra es muy significativa. Mire, yo he conocido personas que Dios les ha hablado constantemente y no quieren nada con Dios, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, esa es misericordia. Pone la radio, está alguien hablando y le está llamando al Señor. Pone la tele y le aparece un predicador. Lo llama al compadre y ahora se convirtió y lo invita a la iglesia. Viene y llega al trabajo y el compañero se lo lleva a un grupo cristiano. O sea, Dios está llamando. Dios manda constantemente. Oiga esto. Palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, venía uno y venía otro. Hubieron épocas en que habían varios ministerios proféticos a la vez en los dos reinos. O sea, no convivió solo un profeta y después otro, sino habían varios al mismo tiempo. Y tenía siglos de estar enviando y enviando y enviando profetas. Y hermano, estamos viviendo en un tiempo que la humanidad está cayendo en una iniquidad como esta. No me lo vaya a negar, haga un examen rápido. O sea, la humanidad no quiere oír la palabra de Dios, están haciendo iniquidad,
están echando fuera de sí lo que la palabra de Dios y los hombres de Dios les digan. Hay una rebeldía, un endurecimiento de cerviz, una obstinación de corazón tremenda. Y en medio de eso, nosotros somos los Jeremías del día de hoy, mi amado. Nosotros somos los llamados a no vencernos de toda esa maldad, sino seguir proclamando la misericordia y la bondad de Dios. Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Cuál motivaba a Dios de esto, hermano? Oiga, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, cada vez que te dan un tratadito, cada vez que de casualidad caíste en una radio donde está predicando alguien, hermano, es la misericordia de Dios. ¿Me entiende? O sea, hace poco me contaba alguien que he estado tratando de llegar. Y me dice, puchica, lo mismo que vos me dijiste hoy el otro día, no sé dónde. Dije, Señor, no cabe duda que tienes misericordia. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice grande en misericordia. Por eso dice clemente, piadoso. Todos los elementos hablan de un Dios que está llamando. Estas experiencias las recoge el escritor de los Hebreos y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, porque hermano, episodios donde el hombre ha colmado la paciencia de Dios, este no es el único, este fue el más grande, porque aquí vino incluso 70 años de cautiverio, destruyeron por primera vez completamente Jerusalén, etcétera. Pero, veamos esto, verso 16, esta es la gota que derrama. Oiga, por eso el mensaje se llama llevando al límite la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que llega al fin a derramar? Verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. La palabra escarnio no es solo burla, es agresión física. ¿Qué está haciendo ahorita en muchos países con los cristianos? Escarnio. ¿Me entiende? Por eso le digo, empiece a ver cómo el mapa geopolítico obedece a muchas de las cosas que estamos viendo en la época que vino el juicio de Dios. Y claro, Dios me guarde, no estoy diciendo ya vio, ya viene tal fecha, no, Dios me guarde de eso. Pero no podemos negar la convergencia de señales que tenemos en nuestra generación. Empezando por el establecimiento de Israel, que durante 2000 años no existió. Entonces, todos esos elementos, estamos entrando en la época que dice el último libro de la Biblia, en el último capítulo. El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea impío, vuélvase más impío. Pero tiene que haber una definición. Ya no estamos en un tiempo de un cristianismo tibio. O somos o no somos. Y no vamos a ser felicitados ni famosos por ser correctos. Porque déjeme decirle, me da dolor ver cómo nuestros países están como están, porque no hay integridad, porque hay iniquidades, porque hay tantas cosas, pero el pueblo de Dios, cuando ahorita hace poco tuve una noticia que me dolió mucho, alguien que yo quiero mucho, fallándole al Señor después de un ministerio de 30 y pico de años, y le digo, hermano, qué triste de veras, porque el enemigo no se duerme, pero tenemos que aprender en este tiempo a ser más fuertes que nunca. ¿Me entiende? Es un tiempo de definición con los hijos. O sea, tus hijos, la permisividad que des, todo ese tipo de situaciones están teniendo una repercusión. O sea, estamos viendo situaciones donde estamos llegando exactamente a esto. Vemos crecer iglesias, vemos nacer nuevos ministerios. Mire, las estadísticas más altas de cristianismo están en el Triángulo Norte y también los más altos índices de homicidio, de corrupción, de lavado de dinero y de todo lo demás. Es una cosa increíble. Acabo de ver una estadística por ahí, los países con más cristianos somos El Salvador, Honduras y Guatemala, con rangos que están rebasando ya el 47%. Y le voy a decir, y se ve las iglesias y todo, pero yo pregunto, ¿dónde está influyendo en nuestra sociedad eso? ¿Me entiende el punto?
O sea, estamos creando también una generación de cristianos sin compromiso. Les hemos facilitado muchas cosas y la gente es cristiana porque es el look del momento, es la moda, ¿me entiende? Pero eso no es cristianismo. Ya se nos olvidaron las rodillas dobladas, ya se nos olvidó los tiempos de ayuno. ¿Me entiende el punto de esto, amado? Y el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. Y por eso dice que ellos hacían escarnos y menospreciaban sus palabras. Y aquí viene el punto, hermano. La palabra hasta. Amén. Usted sabe que un día sonará la trompeta. Un día va a volver el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente. Ahora, ¿qué va a desatarse después? Esos son los astas de Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo, ha subido hasta mí lo que está pasando en Sodoma y Gomorra y he decidido destruir. Llamó a Noé y le dijo, la humanidad se ha pervertido, ya no más, he decidido hasta aquí. O sea que los hasta aquí de Dios, hermano, existen. Y tenemos que tener mucho cuidado de no provocarlos. Aquí lo que hubo fue una provocación, ya vimos todos los elementos. Con esto no estoy diciendo que porque como todos fallamos, a la primera que falle ya le va a caer un rayo encima. No, porque también a veces este tipo de doctrinas las llevan a los extremos. Y lo que crean es un temor. Si usted se va de aquí en la iglesia, allá afuera lo va a agarrar el diablo, hasta para mantener a veces a la gente, hermano. Pero no es eso. Lo que sí debemos entender con madurez es que hay astas en la personalidad de Dios. Dice hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Imagínese, hermano, subió la ira de Jehová. Y lo que le añade es muy significativo. Y no hubo ya remedio. No hay tales que se murió y voy a hacer unos cuantos rezos y misas y lo voy a sacar de otro lugar. No. O sea, claramente no hubo ya remedio. Es llegar a un punto donde no hay retorno. Y de hecho así se llama en aviación, punto no retorno. Hay un momento que o despega, pues ya no puede hacer otra cosa. Y ese es el punto que yo personalmente veo proféticamente cumpliéndose muchas cosas, hermano. Y por eso es una urgencia de que la iglesia tome responsabilidad más que nunca. ¿Me entiende? Porque ¿a qué nos va a llevar haciendo el Señor? Viendo tele y descansando y esperando que otro haga la tarea. O tomando nosotros nuestra responsabilidad. Ahora. Pero es que mire que se burlan de mí, no me hacen caso. Mire, no se preocupe. Jesús dijo, a mí me rechazaron, el discípulo no va a ser menor. ¿Me entiende? Muchos de los ministerios proféticos tenían como objetivo que la gente no podía decir después, no nos dijiste. Y ese es el caso de Jeremías. Jeremías predicaba y una vez lo metieron en una cisterna con lodo a que se muriera de hambre. Ese hombre lo sacó Dios de, cuando vino Nabucodonosor y destruyó todo, mire lo que es el cuidado y la gracia de Dios, le dijo a uno de sus principales capitanes, me encuentras a Jeremías, le das lo que necesite, ropa, comida, y le das la opción. Si quiere venir con ellos a Babilonia y vivir bien, o sea, no como esclavo, o si se quiere quedar, él que decida. Esa es la mano de Dios, hermano. Amén. Y unos que se escaparon en ese tiempo de la destrucción, lo vienen a buscar a Jeremías. Miren cómo no aprendemos, hermano. Y le dicen, mira Jeremías, queremos irnos a Egipto, para que no nos vaya a matar Nabucodonosor también. Pídele a Dios que nos diga qué hacemos. Y Jeremías les dijo, está bueno, ahí voy a orar, regresen en unos días. Y cuando regresan les dice el Señor, que no tengan miedo de los caldeos, que Él está con ustedes y que no los va a destruir ni los van a hacer nada, pero quédense aquí. Y le contestan al profeta, no, esos son pensamientos tuyos, eso no es cierto, nosotros nos vamos a ir a Egipto.
Entonces viene palabra del Señor y le dice, bueno, dice el Señor que si van a Egipto, hasta ahí los va a alcanzar la destrucción. O sea, ¿me entiende cómo acababan de ver lo que pasó y no aprenden? Ese es otro de los problemas del corazón humano, hermano. No aprendemos las cosas, estamos viendo llover y no sacamos paraguas. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sabemos que hay tráfico y nos vamos a meter al tráfico y después estamos molestos. Ahora, sigamos viendo. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, con ese contexto y con esas actitudes, hermano, podemos ya entender claramente el misericordioso, piadoso, ¿cómo se llama? Grande en misericordia y tardo para la ira. Se tardó cientos de años, pero llegó un asta. El problema, mi amado, es cuánto falta en la era que estamos viviendo ahorita para el asta de Dios. Amén. Y muchas veces nos preguntamos, vemos tanta cosa sucia en la política y en un montón de cosas, y preguntamos, Señor, ¿pero dónde está tu justicia? Como lo dijo Habacuc. Y el Señor le contestó, aunque tardare, vendrá ciertamente. Amén. Y le voy a decir, viene la justicia de Dios, y a esa no la pueden sobornar, no pueden hacer componendas, ni le pueden corromper. Amén. Vamos a ver qué pasó entonces. Lamentaciones, capítulo 2. El libro de Lamentaciones es escrito por Jeremías, después que ha venido Nabucodonosor y ha acabado con todo, y empieza primero, por eso se llama Lamentaciones, con un lamento de lo que pasó. Pero donde voy a cerrar, que me interesa mucho, es el capítulo 3, con ciertos pasajes donde Jeremías deja entrever claramente su comprensión del juicio de Dios y su esperanza al final del túnel. Amén. Veamos, acompáñenme. Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de las hijas de Jehová, de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira. Oiga, todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo. Hermano, este versículo, mire, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no es por nosotros, ni metido debajo de la cama, hermano. Dice, retiró su diestra enfrente al enemigo. O sea, ese es otro elemento más. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entensó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Vemos cuál es el común denominador de este pasaje. Y mire, estoy casi seguro. Este casi no se lee. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mucha gente no lo lee. Ay, esas lamentaciones muy tristes. Me asusta. Pero ahí está. Y déjeme decirle, no dice que el diablo destruyó. Dice que Dios destruyó. Amén. ¿Qué es lo que prevalece en este pasaje? Oscureció, derribó, destruyó, echó, humilló, cortó, retiró, encendió, derramó. Hermano, más vale no llevar a Dios al límite. Ya me está entendiendo esto. El escritor de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, no podían divorciar la figura del Dios de amor y misericordia que nos dio a su Hijo, del Dios santo y justo que es fuego consumidor. No podemos, desequilibraríamos la personalidad de Dios, mi amado.
Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Y por eso mucha gente vive una vida fresh en lo cristiano. ¿Por qué? No, Dios sabe que yo soy débil. Y a seguirle con lo mismo. ¿Es cierto, no? No, Dios, mire cómo va a creer usted si yo soy hijo de Dios. Y por eso les gusta el evangelio de las ofertas. Pídale a Dios lo que quiera y Dios se lo va a dar. Y póngale versículo y sacan todas las promesas, pero no sacan las responsabilidades. ¿Me entiende? Y eso es lo que lleva, como le digo, esto ha traído en la iglesia una característica de falta de responsabilidad. O sea, la iglesia está viviendo como quiere. ¿Por qué? Porque no sabe que hay astas de Dios. Amén. Y una cosa muy importante, mi amado, es cierto que en otros pasajes trató con los que no eran su pueblo. Al mismo Babilonia, al mismo Nabucodonosor, trató con él. Lo volvió como bestia 7 años para que doblara la cerviz. Hasta comía, andaba desnudo, le creció pelo y andaba en el campo comiendo con las bestias. 7 años para humillarlo y enseñarle que él era Dios y que si tenía lo que tenía era porque él se lo había dado. Sí, imagínese, hermano. Ahora, todo esto es el resultado de algo. Aquí el punto es este. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice el Nuevo Testamento. Y este es el principio. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo, hermano, para recibir esto? Hicieron lo malo, no se humillaron, se rebelaron, endurecieron la cerviz, obstinaron el corazón, no se volvieron a Dios, aumentaron la iniquidad, siguieron las abominaciones de los paganos, contaminaron la casa del Señor, hicieron escarnio de los mensajeros, menospreciaron la palabra, se burlaron de los profetas. Perdónenme, ¿habrían razones de Dios para tratar con el pueblo de esa manera? Ahora, le tengo una noticia muy tremenda. Dios no cambia. No mires que eso es el Antiguo Testamento, pero ahora el Señor en el nuevo. Momento. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. No tendrá al inocente por inocente al culpable. Dios sigue sentado en el trono de su gracia. Y hermano, por eso, aunque nos cuesta a veces entenderlo, por la misma gracia de Dios, pero hay un lago de fuego y azufre que está esperando también. ¿Me entiende el punto de esto? A mí me lo ha dicho gente, no mires que esa teología no es popular. ¿Y quién le dijo a usted que debemos predicar una teología popular? Lo que somos llamados a predicar es la palabra de Dios. Porque a mucha gente le gusta oír lo bonito. Oye, aquí le voy a decir algo, por eso me siento a gusto en esta iglesia. Amén. Imagínense que me pasaran el papelito, pero ahí predicas cosas buenas. Ya no vengo, hermano. Amén. Y claro, esta no es cosa mala. Será malo saber que nuestro Dios es santo. Amén. Bueno, ¿cómo lo mira Jeremías? O sea, primero, Jeremías estaba más consciente que nadie de todo lo que había pasado, de todas las situaciones, ¿correcto? Y ahora se lamenta y describe toda la destrucción que había acontecido sobre Israel y cómo la gente había sido llevada cautiva. O sea, hace una descripción de la exterioridad de lo que pasó. Pero ya en el capítulo 3, este hombre empieza a reflexionar, y aquí es donde viene la sabiduría de este libro también, hermano. Veamos 3:21, no tengo tiempo porque es un libro precioso todo. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Oiga, esto ya es, ¿por qué? Voy a encontrar una razón y voy a ver qué aprendo de esto. Usted sabe que lo más sabio que el hombre puede hacer es detenerse y ver por qué pasó lo que pasó, para no volverlo a hacer. Amén. Dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y oiga la primer conclusión maravillosa. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Está viendo la destrucción, pero entiende que a pesar de los pesares, hay palabra de restauración, hay esperanza, ¿me entiende? Y por eso dice, por su misericordia no hemos sido consumidos.
Pudieron haber sido borrados del mapa literalmente como Sodoma y Gomorra, o borrados como la humanidad en el tiempo del diluvio. Había muchos precedentes ya conocidos. Por eso dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y oiga lo que dice, mi amado, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Estaríamos de acuerdo con Jeremías parados viendo la Jerusalén destruida. Dice, nunca decayeron sus misericordias. A pesar de que Dios a veces oscurece, derriba, destruye, humilla, corta, retira, enciende, derrama, siempre hay misericordia al final del camino. ¿Me entiende el contraste de esto, mi amado? Bendito sea su nombre de mi Señor. Y oiga esto, hermano. En esa situación, en ese momento de su vida, Jeremías puede decir el verso 23, nuevas son cada mañana. Nosotros tenemos un pequeño problema, ya estamos pateando al perro, hermano. Este hombre dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y oiga esto, hermano, grande es tu fidelidad. O sea que podemos seguir esperando. Nos lo dijiste y nos lo dijiste y nos lo dijiste hasta que nos fuimos a dar contra la pared, pero a pesar de eso, sigue habiendo misericordia en ti. Podemos seguir esperando que eres fiel. Ese es el punto. Eso es reaccionar como debemos. Mire qué hace la gente cuando viene alguna situación a su vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Situaciones que ellos mismos han provocado. Muchas veces le han dicho, hermano, tenga cuidado, hermano, no ande ahí, hermano, ahí. Pongón. La primera reacción es pelearse con Dios. Ya no voy a la iglesia. Ya vio tantos ir a la iglesia y miren lo que me pasa. ¿Será que le pasó por ir a la iglesia? O sea, este hombre logra poner el balance perfecto de nuestra actitud con Dios en medio de esta situación. Nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y oiga lo que le dice mi amado. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. O sea, aquí en esos momentos es cuando puede decir, ¿qué tengo yo? Tengo a Dios. ¿Qué me falta? Nada. Mire, voy a hacer un paréntesis y le voy a contar algo. Tengo una cuñada que quiero mucho, graduada del Instituto Bíblico de aquí, y tiene un problema que le empezaron a tratar ya con quimioterapia y todo hace unos meses, tratamiento muy caro, muy largo, muy sufrido, y de repente tenía cita a principios de este mes con los doctores, y no nos dijo nada, solo nos contó que tenía la cita y todo, y me habló, me dijo, mire, quiero que me dé un tiempo en la iglesia, quiero dar mi testimonio. Invitó un montón de familiares, amigos y de todo, y todo el mundo, ¿qué esperaba? Que iba a contar que estaba sana, ¿no? Pues fíjese, hermano, que dio un testimonio que yo nunca había oído, pero fue una tremenda bendición. Dijo, se acabó aquí, y los médicos dijeron, mis disculpas, ya no hay más que hacer, está desahuciada. Pero lo dijo con una tremenda sonrisa y dándole la gloria a Dios y diciendo, sí, si me quedo es para predicar a Cristo, y si me muero es que me voy con Él y estoy mejor con Él, estoy lista. Amén. Y mire, nosotros 35 años de ser mi cuñada, hasta murió mi hermano ya. Yo sé que está siendo sincera, esta mujer no juega con Dios. O sea, un testimonio de qué esperábamos. Mi esposa estaba quebrada porque me dice, yo pensé que iba a decir, ya todo está bien. No, pero dice, estoy lista. Y cada día que viva lo voy a vivir para Cristo, porque no sé si es el último. Sí, hermano. Mire, tocó gente como usted no tiene idea. Porque como le digo, no esperamos ese corazón. Y ese es el de Jeremías. Mira, Jeremías destruyeron todo, ya no hay nada, se lo dan así. Pero no son sus misericordias cada mañana. Por su bondad no hemos sido consumidos. Y su fidelidad permanece para siempre. ¿Qué tengo? Dice, mire, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. O sea que, ¿y ahora qué va a esperar? En Dios.
hay promesa. Eso fue lo que empezó a hacer Daniel y empezó a hacer Nehemías, a ver en los libros que ya estaba llegando el tiempo, el cumplimiento, el regreso. Y vino Dios y movió, cambió el corazón de reyes y hasta les dio ofrenda y les devolvió todo para que se fueran a construir otra vez el templo. Ese es Dios, ¿me entiende, mi amado? Dice aquí, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Mire qué belleza es. Al que le espera en él, al alma que le busca. Y termina el verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, cualquiera hubiera pensado, este hombre se va a poner a recriminar a Dios y a decirle, pero Señor, me dijiste que no ibas a hacer eso. No. O sea, esperar en silencio la salvación. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ya vimos el corazón de Jeremías. Ahora, siempre en el capítulo 3, en el verso 40, viene ya la reflexión. Ya ahorita entendió lo que pasó, lo describió, ya reconoció que es justo juicio de Dios y que sigue habiendo misericordia y esperanza en Dios. Ya llegó a todo eso. Ahora viene para los adentros. Dice el verso 40, escudriñemos nuestros caminos y buscamos y volvámonos a Jehová. ¿Entiende el punto ya de retorno aquí? Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Mire, mi amado, aquí hay algo que no es crítica, pero a veces me molesta. A veces están los hermanos de la alabanza diciendo, levante sus manos, cántele al Señor. Y estamos cantando, que levantemos nuestras manos. Mire, esta gente estaba en una situación terrible. Y podía decir Jeremías, levantemos nuestras manos a nuestro Dios. ¿Entiende el punto de esto? Eso se llama madurez. Se llama madurez. La madurez de Sadrach, Mesach y Abednego. Mira, rey, nuestro Dios puede y nos librará, pero si no, de todos modos no vamos a servir a tu imagen. Eso es madurez, ¿entiende? Donde usted ama a Dios, donde usted respeta a Dios, donde usted guarda los mandamientos del Señor, no por los beneficios. Es que mire, así nos va a bendecir. Traiga sus ofrendas y el Señor le va a volver al 100 por 1. Claro, es la palabra de Dios, pero ¿cuál es la motivación? ¿Entiende el punto? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él es Dios. Porque Él es digno. No necesitamos otra cosa más. No es por miedo, dice un predicador, al infierno, ni por el anhelo del cielo tan querido, dice una canción, sino es porque Él es Dios. Y mire cómo lo termina. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Y oiga, cierro con esto, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Cualquiera diría, pues si Dios perdona, sí, pero podemos llevar al límite a Dios. ¿Qué aprendemos esta mañana? Termino donde empecé, mi amado. Clemente y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Hermano, de todo corazón, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Vamos a orar esta mañana. Amén. Aleluya. Amado Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas y nos haces reflexionar. Tú nos llamas. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios grande en misericordia. Sabemos que
clemente, que eres piadoso. Sabemos, Señor, que tú nos amaste y no escatimaste tu propio Hijo por nosotros, pero también entendemos, mi Señor, que eres un Dios lento para la ira, porque no tendrás al culpable por inocente. Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Una cerviz que se humille delante de ti, un corazón que sea sensible a amarte y a obedecerte. ¿Qué quieres tú de nosotros, Señor? Un pueblo que te ame de corazón, que te ame con sinceridad, un pueblo que sabe esperar en tu misericordia y sabe que tú sigues siendo siempre un Dios fiel.